Queridos amigos de todo el país, buenas noches, bienvenidos a Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez, con una cordial invitación para que nos acompañen durante esta hora de programa en una conversación que será de sumo interés para el país. Nos honra esta noche en el programa con su presencia el licenciado José Ignacio Paliza. Es ministro administrativo de la presidencia y además presidente del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, muy grato placer estar con ustedes aquí. Tenía algún tiempo que no compartía con ustedes. Eso es porque don Juan no me invita muy frecuentemente, pero agradezco que esta oportunidad se haya dado la dicha de compartir con ustedes y estar aquí. Y además con una escenografía maravillosa como esta. ¿Ha cambiado? ¿Ves? ¿Ha cambiado? ¿Te das cuenta? Claro. José Ignacio tiene una responsabilidad muy grande dentro del gobierno y dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y ya va a cumplir casi 3 años en esas funciones. Y es un compromiso fuerte con el país, con el partido y con el gobierno. ¿Qué tal esa experiencia 3 años, casi 3 años después? Mira, teniendo como presidente de la República un hombre como Luis Abinader que no se deja nada, que está pendiente de todo el tiempo. Sí, porque él hace micromanagement. Él es un buen organizador de equipo, él es un buen gestor, un buen gerente de proyectos. Y en tal sentido le da seguimiento a las cosas importantes, pero también al detalle. En ese sentido, el país ha ganado un buen gerente de presidente. Y claro, ha hecho el recorrido un poco más intenso, pero muy rico. Y sobre todo, en el caso mío, como mi relativa juventud, de mucho aprovechamiento personal, porque he crecido mucho, he aprendido mucho y he tenido una buena experiencia de enriquecimiento y de crecimiento como profesional de la política en sentido muy particular. Pero se trabaja mucho, don Juan. Supongo que te ha quitado mucho tiempo tanto a tu esposa como a tus hijos, porque sí. Que tú a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, te estén monitoreando, poniendo mensajes, preguntándote cosas. Y es una constante. Pero si a la gente a veces me preguntan ¿cuál ha sido tu principal reto? ¿Cuál es bueno, es administrar el tiempo. El tiempo es un commodity muy escaso en el mundo que yo vivo, porque se trabaja mucho, se dedica muchas horas. Entonces balancear la vida privada, la vida política, la vida de funcionario público sin lugar a dudas un gran reto. He tenido que dejar, por ejemplo, la parte de mi carrera en el ámbito privado o de los negocios familiares en el que participaba de una manera u otra, ayudaba, colaboraba con la suerte de mi familia. Eso sí he tenido que dejarse a un lado. ¿Y Puerto Plata? He sacrificado mucho mi amor y mi apego a Puerto Plata, porque las labores múltiples me obligaron este fin de semana a estar en Bánica, en Peralta, en Los Negros. Es una dinámica complicada, pero sí ha sido todo un recorrido en el que me he sentido a gusto por lo que he podido crecer y poder aprender. ¿Cómo has podido conjugar tus responsabilidades como ministro administrativo de la presidencia, que son grandes, y tu condición de presidente del Partido Revolucionario Moderno, más en este momento ya en un periodo preelectoral? Bueno, ahora se complica mucho más por el hecho de que las labores políticas van en incremento, son cada vez más manifiestas y son cada vez más necesarias. Entonces uno debe dedicar más tiempo a los temas vinculados a la política. Por eso he dicho en otras oportunidades y en otros espacios públicos, que soy de los que entiendo que llegado el momento oportuno, muchos de nosotros debemos dedicar parte de nuestras fuerzas y nuestra dedicación a la labor política como tal. Además, también para generar una muestra y un distanciamiento de lo que era
de lo que fue el pasado, en el sentido de que los fondos públicos deben de cuidarse, de que no debe de malinterpretarse dónde comienza el gobierno y dónde termina, y entonces en esa narrativa de gestionar política de forma diferente al pasado, debemos de generar los espacios y los distanciamientos más oportunos. Algunos de nosotros creo que debemos de, llegado el momento, de dedicarnos plenamente a la política. Pero bueno, yo debo reconocer una cosa en ti, y es que tú eres de los funcionarios importantes, cercanos al presidente, que no está grupeando. Hay en estos momentos, donde hay tanta lucha interna y tantas apetencias, pues dirigentes, funcionarios, formando grupos. Sin embargo, ese no es tu caso. Y lo he preguntado, lo he investigado. O sea, parece ser como si tú hayas puesto a un lado tus propios y legítimos intereses personales para trabajar con y para el presidente de la República. Bueno, es así. Inclusive en el proceso electoral pasado, siendo yo senador, había muchos que me estimulaban a la posibilidad de seguir siendo senador, como una forma de consolidarme, y bueno, y con otras perspectivas de si se construía mayoría o no en el Senado, qué podría pasar. Bueno, pero yo entendía que en ese momento muy específico, muy especial, yo siendo presidente del partido, me tocaba a mí devolver a la militancia del partido, al que me hizo senador y diputado, parte de mi esfuerzo, y yo tenía que unirme al proyecto colectivo, al proyecto mayor, que era el proyecto del presidente Abinader, en ese momento del compañero Luis Abinader. Y así lo hice, y no asumí candidatura propia, creyendo en el espacio colectivo. Y hoy soy presidente del partido. En mi rol como presidente del partido debo preservar unidad interna, debo preservar las buenas relaciones entre los diferentes líderes que confluyen a lo interno de nuestra organización. Debemos de consolidar el proyecto del presidente Abinader, que no es de él, es del Partido Revolucionario Moderno, porque entre todos construimos esa propuesta, esa alternativa, y debemos de concluir, culminar una maravillosa gestión, y en esa tesitura me encuentro yo, y creo que la totalidad del partido. Por no generalizar, no seré cuidadoso, pero mi labor hoy no puede estar siendo pensada en mi proyecto personal, sino en la de la construcción de este proyecto colectivo que es el PRM. Sabes que yo tengo una relación muy cercana con Eddie Olivares y también con Carolina Mejía, y tanto Eddie me ha dicho que trabajar contigo, de cerca contigo en el partido, le ha sido muy beneficioso, y que es fácil y cómodo ponerse de acuerdo contigo. Y Carolina me ha dicho en múltiples ocasiones que ha podido construir contigo una relación personal que trasciende el trabajo político, ¿no? Y es casi como si fuera una relación un tanto familiar. Es así. Bueno, la relación en el partido en sentido general, ese es el espíritu que prima, la de que somos parte de una gran familia, de un gran equipo. De manera muy particular con Eddie y con Carolina, la labor, el día a día, nos ha llevado a ir a establecer un vínculo mayor, un lazo mayor de afectos y de apoyos mutuos. Con Carolina y con los Mejía en sentido general, he recibido amistad por encima no sé ni cómo definirlo. Inclusive con el caso del propio presidente Mejía, en alguna oportunidad que yo no le apoyé en alguno de sus proyectos, pues me ha dado lecciones de amistad que han sido de mucho impacto en mí, y he valorado en él y en ellos la amistad que me han profesado de una forma muy distinta. Y tenemos una relación primaria, el caso mío y de Carolina, que es muy conocida, y que eso ha trascendido a la labor partidaria, porque se ha ido conjugando en ese trayecto de 5 o 6 años que tenemos juntos. No hubiese sido igual la experiencia que hemos vivido en la dirección del partido si no hubiese habido esa química entre nosotros. Ahora con la inyección de Eddie mucho más, que es un actor que tiene un rol distinto en el partido, una figura nueva en el partido, que nos ha ayudado a aligerar muchísimo la carga, porque tenemos identificación de propósitos, que eso es lo más importante. Has hecho referencia a la unidad que reina en el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo,
sectores de opositores políticamente a ustedes han tratado de sembrar en el pueblo dominicano la idea de que hay problemas internos en el Partido Revolucionario Moderno. Me gustaría escuchar la realidad de lo que vive el PRM en este momento. No, el PRM no tiene ninguna dificultad interna a ningún nivel. Puede haber una voz, un compañero, una persona que pueda tener un proyecto particular, que pueda tener una visión X de un tema que esté en debate tanto en lo interno del partido como en la gran agenda nacional, que pueda ser disímil a la mayoría o que pueda ser un contraste. Pero el PRM es un partido que se construyó con bases democráticas, que somos tolerantes, y que somos un gran conglomerado de personas con visiones distintas, que nos unimos con un propósito específico. Y puede existir algo de eso, pero nunca hay una buena relación interpartidaria, hay una buena relación entre grupos, hay una cantera que es sin igual de hombres y mujeres de una nueva generación de políticos que ha confluido en la vida actual del Partido Revolucionario Moderno, que también garantiza el sustento en el tiempo de la organización, más allá del proceso político que hoy vivimos. El PRM es una organización interesante, que vive un momento interesante, y que sus relaciones internas son evidentemente las mejores. Ignacio, tenemos que hacer una pausa. Tenemos muchos temas pendientes contigo. Ya pasamos esta primera etapa del partido, tus relaciones interpartidarias y demás. Vayamos a la pausa y al retorno hablamos sobre lo que está pasando en el gobierno en estos momentos y en el país. Así que volvemos enseguida.
José Ignacio, la oposición ha dicho que ustedes no saben gobernar, que el presidente no está haciendo su trabajo, que el país va hacia atrás, una reversa. Yo le he dicho a Giorgi muchas veces que la oposición entonces no tendría nada que hacer y nada que decir si no fuera así. Pero nadie tiene más calidad para hablar de lo que está pasando en el gobierno, de los avances del país, que tú, como ministro administrativo de la presidencia, como colaborador cercano del presidente Abinader y como presidente del partido. Realmente, yo le comentaba a Antoniano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que se han producido cambios sustanciales en el Estado Dominicano y en el manejo de los recursos públicos, de una manera que la gente no lo percibe en su totalidad, pero que una gran parte de los recursos que se están utilizando hoy día se debe a que hemos aumentado los niveles de transparencia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? La oposición ha ido cambiando el discurso en medida que avanza el tiempo, en procura de ver cuál línea discursiva pega. Conversaban inicialmente los precios, luego los precios es que no saben gobernar, ahora es la deficiencia de los servicios públicos. Buscan líneas discursivas tendentes a generar apoyo de la sociedad o del conglomerado en sentido general. Y en la medida en la que el proceso va avanzando, los tiempos se van acortando, el nivel y el tono, ayer lo decía en una actividad partidaria, el nivel del tono de la oposición aumenta y es cada vez más ágil, más ácida, y es inversamente proporcional a lo que ocurre con su posicionamiento. Mientras más sube el debate, es como consecuencia de que va cayendo en apoyo. Y se busca balancear, equilibrar o hasta detener caídas específicas. En algunos casos he visto, por ejemplo, al presidente Fernández, que ha sido siempre muy medido, muy comedido, muy prudente en sus manifestaciones, pues ir en esa tendencia. Bueno, coincide de que, por cierto, esta semana nos entregaron una encuesta de que andaba por 25 puntos. Y es como consecuencia de esa... De que lejos de subir está estancado. Sí, y en baja, y ahora en proceso de baja, por eso sube el nivel del tono. Sube el tono. La oposición nos hace mejor en la medida en la que pueden, con propuestas, con ideas, generar una dinámica que nos obliga a todos como país a pensar. Pero siempre debe ir en procura de aportar, de construir, no de destruir. Y ese es mi llamado hoy a la oposición en sentido general, de que colaboren con la suerte de hacer una oposición útil, una oposición constructiva. Nos ayude pues a la dinámica nacional a ir o a generar luz o generar mejores soluciones para todos los dominicanos y las dominicanas. Pero hoy lo que tenemos a nivel nacional y se conoce en cada momento en el que el mundo habla de República Dominicana es que destacamos. No es posible de que las condiciones en República Dominicana sean tan malas como narra la oposición, que el mundo entero entonces nos ve de forma diferente. Nos mejora la calificación riesgo país, las inversiones son como nunca antes, las reservas también, las horas francas van creciendo de forma vertiginosa. En cada uno de los elementos que uno puede comparar, contrastar con el mundo, lo que sucede en la región, la República Dominicana destaca de forma positiva. Y todo el mundo lo ve, o todo bueno, así mismo, el mundo, ¿verdad? Alrededor de nosotros no lo ve, pero nuestra posición no. Tú sabes que, oye bien, yo vi, creo que Giorgi lo comentó ayer, yo vi en la cumbre ahora cómo el presidente de Francia, Macron, va espontáneamente donde el presidente dominicano y ahí establece como una especie de conversación muy amena. Es decir, el presidente de una potencia como Francia, que se acerca al presidente dominicano y se acerca a otros funcionarios, otros mandatarios, y eso habla efectivamente del posicionamiento, del liderazgo que ha ido alcanzando el presidente Abinader en el plano internacional. Y del respeto que se le tiene al país hoy, por lo que hemos logrado en tiempos muy difíciles, en tiempos de crisis. Señores, vivimos en tiempos de crisis.
al culmen de una pandemia sin recetas conocidas, con sus efectos económicos posteriores, de una guerra en Ucrania, de una recesión mundial, de una guerra fría en proceso entre dos grandes potencias. O sea, el mundo atraviesa y la región no es ajena a eso, a momentos muy particulares. La guerra fría que a veces se calienta. Que a veces se calienta, es más caliente a veces que fría. Yo he dicho... Pero, y en esa tesitura, en ese marco, la República Dominicana ha logrado humildemente destacar. Y tiene que ver con el liderazgo del presidente Abinader y del apoyo que la sociedad, en sentido general, todos nosotros, hemos construido alrededor de ese liderazgo. Yo he sostenido en reiteradas ocasiones que, si se pudiera decir, el presidente Abinader tuvo la mala suerte de asumir la conducción del Estado dominicano en situaciones caóticas a nivel mundial y que la República Dominicana no escapaba a esa situación. El hecho de la pandemia de COVID-19, posteriormente la guerra Ucrania-Rusia. Sin embargo, este hombre ha tenido la capacidad y la visión de futuro de poder salvar todos esos obstáculos y conducir a este país por senderos de progreso y de bienestar para el pueblo dominicano. Y me digo, si él hizo esto en tiempos de crisis, ¿qué no hará si le tocara gobernar a partir de los próximos 4 años en tiempos de paz, de tranquilidad y de sosiego? Entonces, hay que decir que el país tiene la suerte de contar con un hombre de las calidades y condiciones de Luis Abinader para que siga conduciendo los destinos de esta nación. Ha sido un formidable presidente en tiempos de crisis. Las crisis hacen fuerte a los hombres y a las naciones. De las crisis se pueden sacar bondadosas oportunidades, siempre y cuando las mismas puedan ser gestadas, pensadas de una manera distinta, de una manera inteligente. El presidente Abinader ha tenido mucho valor y un grado importante de emprendimiento y de innovar en tiempos de crisis. Y eso nos ha generado beneficios que son tangibles. Mire, en días pasados conversaba con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo y ponías solamente como ejemplo lo valeroso que había sido el diseñar un seguro COVID para los viajeros. El único país del mundo que lo emprendió, cuyo nivel de casuística de gente que utilizó el seguro eran mínimos, pero daba un nivel de garantía al visitante, de seguridad al visitante, que hizo que fuésemos, eso y otros elementos más, el país que mejor se recuperó en materia turística después del COVID. Más rápido. Y eso es un elemento de innovación sencillo, pero con mucho poder, mucha fuerza. Y eso ha sido gran parte de la creatividad que el presidente Abinader, una forma nueva y jovial de gestionar el país, pudo en un momento de crisis pues poner sobre la mesa. La creación de empleos en el país, ¿cómo marcha eso? Ese es otro elemento a destacar, porque no solamente pudimos recuperar todos los empleos que perdimos en tiempos de COVID, sino que hemos ido pudiendo disminuir de esas cifras pre-COVID la cantidad de desempleados que existía en República Dominicana y la formalidad en el que se han ido sectores específicos de nuestra economía. Mira, el giro que ha dado el sector de zona franca, que algunos líderes de la oposición lo daban por un hecho, es más, fueron al sepelio de las zonas francas en su momento. Es hoy maravilloso, no solamente por la cantidad de empleos nuevos que se han aperturado en zona franca, la cantidad de empresas que hoy tenemos en zona franca en crecimiento y la diversidad de su matriz, sino que han cambiado el propósito de las mismas, camino a ser zonas francas de altísimo nivel tecnológico y con un contenido, un aporte en la transformación de los bienes que aquí se construyen, se ensamblan, se fabrican de una manera extraordinaria. Ha cambiado y eso da garantías en el tiempo, sustentabilidad en el tiempo del sector de zonas francas por cómo ha cambiado el parque mismo y las industrias mismas que se han instalado en todo el territorio nacional. De hecho, las zonas francas han exportado más de 4.000 millones de dólares en los primeros 6 meses de este año. Y la misma asociación de empresas de zona franca lo ha reconocido como un hecho histórico, nunca visto en el país. Sí, hay que felicitar al equipo del Ministerio de Industria y Comercio, en la persona de su ministro, Víctor Bisonó,
porque había una identificación muy clara de las oportunidades, de nuestras debilidades, si existiesen, para entonces generarlas o generar de ellas o hacer de ellas un elemento clave de crecimiento. Nuestra cercanía con un jugador como los Estados Unidos ha sido aprovechada y bien pensada, y hemos tenido la oportunidad de crecer 20, 25, 30% por año en un sector tan fundamental como es ese, y tener referentes en la región y del mundo de lo que se puede hacer desde los parques de Zona Franca de República Dominicana. Las elecciones son ahora en febrero, las elecciones del Congreso, las elecciones municipales. Todo parece indicar, que he visto números, cuando voy a la casa de Hipólito Mejía siempre tengo una encuesta ahí nueva y me muestra que el Partido Revolucionario Moderno y el gobierno van a obtener un triunfo muy grande, muy grande. Es por esa razón tal vez que sectores de la oposición están diciendo que ustedes andan cazando, comprando alcaldes y directores de distrito. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ustedes prevén para las elecciones de febrero próximo? Mira, el PRM está hoy muy en Logramos en las elecciones pasadas, como organización, obtener el 48% de los votos, producto de un momento muy específico en el mercado electoral dominicano. Pero en esta oportunidad y a través de esos 3 años de gestión, hemos podido consolidar ese posicionamiento, hacerlo orgánico, no propio de un movimiento, de un momento específico. Y hemos ido construyendo una organización política a la altura del país que hoy vivimos. Es un proyecto, un proceso en construcción, pero el partido ha ido en realidad hacia el crecimiento. Y desde que fundamos el partido hace 7 años hasta el día de hoy, no hemos parado de crecer. Ha sido un esfuerzo particular de todos, de toda la militancia, de trabajar para su crecimiento, porque los triunfos del partido tienen que encontrarnos trabajando. Es en las calles, con la gente, haciendo la labor de estilo, la que nos va a permitir a nosotros ganar un proceso más. Y conscientes del valor del trabajo y de la necesidad de aperturar las puertas del partido, que hemos ido creciendo de manera importante. Gran parte de la crítica de la oposición no se dan cuenta que es una autocrítica, porque como ellos en algún momento determinado utilizaron todo tipo de artificios, todo tipo de herramientas disponibles en sus manos para hacerse de dirigentes en aquel momento de la oposición, piensan que nosotros hacemos lo mismo y se equivocan. Nosotros no asumimos sus modelos, ni somos, ni las formas que se emprendieron en el pasado son las nuestras, totalmente lo contrario. A esa, por ejemplo, matriz que usted comentaba de alcaldes de la oposición que nos han dado su apoyo, por ejemplo, a muy pocos hemos podido nosotros de alguna manera garantizar o decir que van a ocupar una posición electiva. Nosotros le hemos garantizado participación, espacio de participación en igualdad de condiciones con los que tradicionalmente hemos militado en el partido, y le hemos garantizado apoyo, pero han venido sin condiciones, tampoco la han solicitado. Ha habido un respeto muy oportuno en ambos casos, en ambos de forma bidireccional, de identificación de ellos con la organización y con lo que el gobierno ha hecho para con la municipalidad, y de igual forma nosotros hacia ellos. Yo te quiero decir algo. Yo he viajado con el presidente de la República y sé cómo él se comporta. Y creo que ha habido una descentralización en la inversión pública, que el presidente del gobierno ha ido a todas partes. No importa si el alcalde es del PRM, es de la Fuerza del Pueblo, es del PLD o del partido que sea. Es que en esa comunidad hace falta algo, como hace falta algo y el deber del gobierno es ese, pues ahí va la inversión. Ahí va la reparación de la calle, la construcción de caminos vecinales, etcétera, etcétera. Y el Estado le ha aportado de forma excepcional a todos los municipios del país, a todos los municipios del país, Santiago, sin preguntar el partido que pertenece, Santiago va a ser recursos específicos para obras específicas. Claro, Santiago de los Caballeros va a ser otra ciudad. Gracias a que tú crees que gracias a la inversión del alcalde, no, a la inversión del gobierno central. ¿Y quién es el alcalde de ahí? Isabel Martínez, candidato a la presidencia por otro partido. Y así ha estado sucediendo en todas partes. Lo que se ha hecho en el sur, con relación a lo que se hizo durante el gobierno, por ejemplo, de Danilo Medina, que es del sur, es impresionante.
la inversión que se ha hecho. Entonces, yo creo que ahí está el detalle. Es por esa razón que las encuestas dicen, la que yo he visto por lo menos, que el PRD va a ganar una gran cantidad de alcaldías y de distritos municipales. Y diga después, entonces, las elecciones congresuales, que todo parece indicar que el PRM también va a ganar una enorme cantidad de diputados y senadores. Tenemos que hacer otro paso. ¿Qué tal? Vayamos pues al cambio, regresamos enseguida.
Ministro Paliza, a mí me gustaría conocer y que usted le explique al país y convenza al pueblo dominicano el por qué es necesario elegir para un nuevo periodo al presidente Luis Abinader. Bueno, el país va a tener fundamentalmente en mayo una decisión que tomar basada en dos preceptos o en dos propuestas. El viejo modelo, la vieja política, o pensar en futuro. O volver al pasado o construir política de forma diferente. O narrar o pensar que el futuro puede ser mejor, o volver a cómo se gestionaba el pasado en la opacidad, con poca transparencia, y no necesariamente pensando sino en ganar elecciones y no así en el futuro del país. Y en esa vertiente que tendrá la República Dominicana sobre decidir, la propuesta que presenta el presidente Luis Abinader es evidentemente distinta. Es un hombre que no ha demostrado apego al poder, que cumple la línea discursiva entre lo que pensaba en oposición y lo que hace hoy desde el gobierno, y que en sentido general ha dado muestras muy contundentes de que quiere ser un presidente que genere cambio de paradigma y que quede en la mente del futuro de la República de que se puede participar en política, que es una profesión de la que merece la pena participar y estimular a las futuras generaciones a que lo hagan. El presidente Abinader tiene un compromiso muy fiel con el país, muy conocido con el país, y lo creo merecedor de culminar, ¿verdad?, una etapa de la vida republicana y de su proyecto de país, que creo que hoy es el proyecto de la mayoría de los dominicanos y las dominicanas. ¿Sabe que hablamos del presidente Abinader, pero mientras tú vas hablando, yo voy pensando en Raquel Peña? Raquel ha sido una gran vicepresidenta. Digo que ha sido una sorpresa para todos, por lo menos para mí. Aunque yo conocí a Raquel antes de que fuera seleccionada para acompañar al presidente Abinader. Creo que ha sido una sorpresa para todos. Una mujer que no genera ruidos, una mujer que trabaja igual que el presidente de la República, que lejos de crearle situaciones engorrosas, ha sido una colaboradora y una aliada. Y creo que deben sentirse satisfechos ustedes de haber adquirido a un elemento tan productivo como doña Raquel. La verdad es que yo no tenía otra expectativa que no fuese esa. Yo conozco a doña Raquel hace algún tiempo, inclusive tengo vínculos familiares de una forma u otra con ella, y sabía del valor de mujer que representaba. Inclusive en el seno de las propias estructuras de campaña. Y además, además un momento difícil para ella, porque había perdido a su esposo, sí, y había perdido a su padre. Así es. Quizás en el peor momento, sí, que puede vivir una persona, pero eso es una mujer de mucha fuerza y de mucha capacidad de trabajo. Y bueno, cuando se discutía en el marco de las estructuras de campaña, una posible compañera de boleta del presidente Abinader, y el presidente propone a doña Raquel, fui uno de los que abogó, ¿verdad?, por el entendimiento y la discusión colectiva de lo que representaría ella. Es una mujer de condiciones excepcionales, que todo lo que usted ha descrito es cierto y ha quedado corto. Que cualquier problemática nacional, cualquier área sensible, cualquier aspecto de la vida republicana que se le ha entregado en sus manos, ha salido con una nota muy positiva. Temas tan especiales como el del sector salud, en el momento donde el sector salud quizás estaba desde el punto de vista institucional en su peor momento, pero tenía el mayor reto de todos, el de una pandemia. Y de qué forma pudimos salir nosotros del COVID. Y tiene que ver mucho con la labor de gestionar de doña Raquel Peña. Ha sido un formidable complemento y han hecho ellos dos un gran equipo que está ahí para permanecer. ¿Podría ella repetir el cargo junto con el presidente Abinader? Es que no veo por qué no. Es un binomio de mucha fuerza, de mucho peso, que lo han hecho muy bien ambos, y no veo por qué tengan que ser distinto, pueda ser diferente a esa misma propuesta. Hay un aspecto que me atrae de las ejecutorias del presidente Abinader, y es que le ha dado continuidad al Estado.
históricamente hemos conocido de que viene un presidente, se va otro, y las obras que uno inicia quedan inconclusas. Sin embargo, no ha sucedido así con el presidente Luis Abinader. ¿Por qué piensa usted que el presidente Abinader actúa en esa dirección? Es que es la forma correcta. Es que en el gobierno pasado, los gobiernos del pasado, han habido elementos interesantes, proyectos interesantes, esfuerzos interesantes que debemos de mantener y apoyar. El hecho mismo de que se haya sido un gobierno de un partido diferente, que haya podido gestar una idea, no es eso, no puede ser óbice bajo ninguna circunstancia para que usted no le dé continuidad. El Estado no le pertenece a un guión político del momento, nos pertenece a todos y a todas. Y yo también quisiera que en el momento específico que el PRM deje de gobernar, pues el gobierno que venga pueda mantener una línea de acción similar. Hay elementos siempre en los gobiernos para fortalecer, hay elementos para mejorar, y sobre ellos hay que construir. Y es un modelo, creo que maduro, de la gestión política, la que hace el presidente Abinader, dando continuidad a aquellos aspectos que deben de darse continuidad y mejorando áreas importantes que requieren o que existen espacios de mejora o de cambio de visión para fortalecerlos. Pero en un Estado moderno, la continuidad del Estado no debe ser ni parte del debate, ni de la conversación. Claro. Eso habla mal del pasado político de República Dominicana, que ese haya sido siempre un elemento que ha primado o que ha destacado. En una democracia fuerte, madura y en un país que ha tenido un recorrido, ya ese no debe ser parte del elemento de conversación, sino del pasado. Ojalá fuera ese también uno de los legados sobre el cual el presidente Abinader puede dejar una impronta importante en el libro de la historia republicana. El nacional no divide más a la gente, decía un gran pensador, que los intereses. Y en el Partido Revolucionario Moderno, como tú has dicho, es un partido plural, amplio, democrático y tolerante, pues en este proceso hay mucha gente que quiere ser regidor, que quiere ser diputado, senador, hay otros que quieren repetir, otros no pueden. El partido ha decidido hacer encuestas, ha decidido hacer primarias, etcétera, etcétera. Y eso lógicamente genera algunos inconvenientes. Y tú como presidente del partido, y Carolina como secretaria general, y el propio José Ignacio, el propio Eddie, que anda como pagando algunos juegos, tanto aquí como en el extranjero. ¿Cómo manejar esa situación? De que el compañero, cómo pasarle la mano, cómo convencerlo de que los números favorecen a otros, no a ti, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar eso? Hoy hay más de 4.500 precandidatos a lo interno del partido, a diferentes posiciones electivas. Y bueno, ese siempre son de los retos que nosotros tenemos como directivos del partido, tanto durante el proceso mismo, en el que debe descuidarse el nivel de respeto y que la competencia sea la más justa posible, y en el marco de que entendamos que luego del debate vendrá un momento en el que nos necesitamos todos, pues hasta posteriormente la elección. Esa es parte de la tarea que tenemos como organización, de siempre cuidar el respeto mutuo entre compañeros, y de que no perdamos la visión fundamental de las cosas. Los proyectos individuales solamente son posibles si los colectivos, si las cosas que nos unen son fuertes, son centrales. Y entonces, si no perdemos de perspectiva el norte fundamental de por qué hacemos las cosas, pues entonces las individuales pueden darse y pueden florecer. Pero siempre teniendo como norte lo que es fundamental, que son las líneas de la organización, el propósito de la organización y el proyecto fundamental y principal, que es servir desde el gobierno. Hay una gran expectativa en la capital con relación a Carolina Mejía, y eso ha permitido que surgieran tantos aspirantes a la alcaldía. Eso ustedes tendrán que resolverlo rápidamente, porque ya comienza a hacer daño. Bueno, no veo por qué. El Partido Revolucionario Moderno ha tenido dos buenas sesiones municipales continuas, altamente valoradas, la de David Collado y la de Carolina Mejía, y nos hace a nosotros portadores o acreedores de un buen posicionamiento en la capital. Me refiero al Partido Revolucionario Moderno. La compañera Carolina Mejía es nuestra alcaldesa al día de hoy,
con una altísima fuerza De lujo, de apoyo, de lujo. de apoyo colectiva, y si ella quisiera proponerse, no tendría ninguna dificultad para hacerlo. Y también, si de apoyar a otro compañero o compañera, de la posibilidad de que pudiera existir otra candidatura, tampoco tendría mayores contratiempos. Tenemos que hacer otra pausa. Vamos a ella y regresamos ya para el final del programa.
Como diría don Francisco Álvarez Castellanos, qué rápido se va el tiempo en tan buena compañía. 2 minutos apenas nos quedan. Quisiéramos darte la oportunidad de que tú te puedas expresar con libertad sobre estos 2 minutos, sobre lo que tú piensas. Primero agradecerle la oportunidad de gozar de su compañía y del espacio que siempre me ha brindado. A mí, en el plano personal, es de mucha satisfacción, porque cuando no necesariamente gozaba de las posiciones que hoy gozo y venía en crecimiento en el desarrollo de mi carrera, siempre encontré en ustedes un buen apoyo para dar a conocer cómo pensaba, y de alguna forma u otra contribuyeron ustedes al crecimiento en el plano individual de quien les habla, y para mí atesoraré para siempre el apoyo que quizás sin plantearse. Te hemos quedado mal, Giorgio y yo, porque yo quería compensárselo invitándolo a Puerto Plata, inclusive en algún momento invité a don Giorgio con todos los gastos pagos, hasta el ticket de la metro incluía. Pero nunca me ha complacido con visitar a Puerto Plata. ¿Tu vínculo con el presidente Abinader? Es de primera, tenemos un gran vínculo y una gran amistad, y mucho respeto, y ha sido para mí de mucho provecho poder atravesar estos 3 años con él en el Palacio Nacional. Le he aprendido muchísimo. A veces es difícil, ¿verdad? No lo es. Es una persona altamente trabajadora, y que eso sí obliga su trabajo y su nivel de destreza a tú estar a la altura de las circunstancias. Sí. Bueno, José Ignacio Paliza, gracias. Gracias a ustedes. Un grato placer haber compartido este programa en Nosotros a las 8 contigo. Muchas gracias. Amigos, gracias. Hasta mañana en Nosotros a las 8.